Este es el ciclo de guitarra federal. Este ciclo se da a través de la Secretaría de Cultura de la Nación, de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, a cargo del licenciado Ricardo Pinal, del Ministerio de Capital Humano. Así que bueno, les damos las buenas tardes con el maestro Juan Martínez Calerandi, que nos va a representar la guitarra solista en la composición y arreglo de la música bonaerense. Cosas para tener en cuenta. Cuando ingresen para poder para los certificados, que al final del ciclo se van a entregar esos certificados, ingresen con el nombre y apellido que se registraron en Cultura, con el que se inscribieron. La plataforma, esta es una plataforma nueva, cada uno puede personalizar la pantalla como quiera, a gusto. Lo que sí, les pedimos encarecidamente que por favor silencien los micrófonos. Así que bueno, esta es nuestra primera clase de este ciclo de guitarra federal, así que le damos la bienvenida al maestro Escalerandi. Maestro, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha así, no? Sí, perfecto. Bueno, gracias Cacho, gracias también a Tito que está ahí en las sombras por toda la gestión esta técnica para resolver esto. Bueno, lo primero que quiero decir que estoy muy agradecido, muy honrado por haber sido convocado para hacer este conversatorio, esta charla que tiene que ver con algún aspecto de lo que representa la música bonaerense. Por supuesto que sería muy ambicioso querer en 2 clases cortitas tratar un montón de tópicos que son los que rodean a la música bonaerense, pero elegí un poco arbitrariamente y un poco entendiendo que puede ser una linda muestra para generar algún interés posterior, algunas temáticas que tienen que ver con la música de nuestra provincia de Buenos Aires, que también valoro de sobremanera el hecho de que sea tenida en cuenta en este ámbito. Como todos sabemos, la música folclórica argentina es muy variada, muy extensa, y suele tener a la música bonaerense un poco relegada por sus características propias, por su historia y por un montón de cosas más que no es el ámbito para discutirlas, respecto a otros folclores de otras regiones. Eso es es de algún modo una ventaja, por decirlo, o un activo. Hermoso. A ver, Carlos Cisnero creo que tiene abierto el micrófono. Ahí está, gracias. Entonces decía, es un activo y es una ventaja el hecho de que la música argentina sea tan amplia y que sea tan variada, pero para la música bonaerense ha sido históricamente un perjuicio en su desarrollo en los medios, en los festivales y en este tipo de ámbitos, lo cual, por eso digo que celebro la presencia de esta participación, no por mí, sino por la cultura bonaerense en general. Entonces, me pareció prudente organizar las 2 clases de la siguiente manera. La primera clase, enfocándonos en un género musical bonaerense y en un tratamiento, si se quiere, del análisis de la música y un tratamiento de la guitarra solista. Insisto, por supuesto que la profundización que vamos a poder dar a través del tiempo no es tanta, pero algo vamos a hacer. Y al final vamos a dejar unos 10 minutitos para alguna pregunta si alguien quiere. Y la segunda clase vamos a cortar, vamos a hacer un pequeño descanso de 10 minutos y vamos a tomar una segunda clase en donde vamos a enfocarnos en otro de los géneros bonaerenses y un tratamiento más de conjunto de guitarras, que si bien no es una particularidad tan característica de la región pampeana, ustedes como sabrán, la región pampeana, que incluye a Buenos Aires dentro, tiene como característica la guitarra en general sola o como acompañante.
Yo escucho ahí unos ruidos, Cacho, ¿se puede? Sí, a ver, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, que estamos en una plataforma nueva, entonces difícil poder identificar tan rápidamente. Gracias. Bueno, entonces decía que el conjunto de guitarras, si bien es más característico de otras regiones, hoy por hoy en la cultura rioplatense, si se quiere, bonaerense, el conjunto de guitarras participa de gran manera por su relación también históricamente que ha tenido con Cuyo, y que bueno, que eso da para una charla en particular, e incluso la herencia del conjunto de guitarras de Cuyo hacia la historia del tango y la relación de la música bonaerense con el tango mismo, que como yo considero, el tango es parte de la música bonaerense. Lo que pasa es que ha tenido otro tratamiento, otro desarrollo y otras características propias que lo han escindido un poco de la cultura bonaerense, pero en líneas generales podemos decir que el tango es una de las expresiones que habitan en la llanura pampeana, que digo brevemente lo que ocupa. Todos sabrán que es parte de la provincia de Buenos Aires, pero también ocupa culturalmente el Uruguay, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, provincia de La Pampa. Entonces tenemos ahí una gran extensión geográfica cultural que excede a las divisiones políticas que de alguna manera no han podido, entre comillas, interrumpir el desarrollo cultural de la región. Simplemente destacar dos de los artistas más grandes de la cultura llamada surera, que es la cultura pampeana o bonaerense, dos de los artistas más grandes de todos los tiempos, Suma Paz y Alberto Merlo, eran santafesinos, ¿no? Entonces, como para tener un poco en cuenta esa situación, ¿no? Que lo que le llamamos la Pampa Gringa, el sur de Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba y este pampeano, también pertenecen culturalmente a toda esta región. Entonces, vamos a entrar un poquito en el tema. Sigue abierto un micrófono. Carlos Cisnero me aparece acá. Por favor. A ver si podemos ampliar no me acuerdo cómo era para poner pantalla completa. Acá está. Bien. Estos PDF que vamos a ir viendo van a quedar ahí en la plataforma. Yo creo que cuando después se suba y todo va a estar todo el material disponible. Bueno, por supuesto que el material que vamos a poner acá es como una generalidad de uno de los géneros, como decía recién, que va a ser el triunfo. Uno de los géneros característicos de esta región, que bueno, que simplemente quería mencionar un poquito de algunas características que tiene el género con su historia y sus particularidades. Es uno de los géneros, uno de los pocos géneros bonaerenses que no tiene aparentemente un nacimiento, un origen en la llanura pampeana, más bien tiene un origen en la región del norte. Hago esta breve descripción. La música de la llanura pampeana tiene dos grandes vertientes que la nutrieron. La música binaria oriental, que es toda la música de características negras que viene desde el este, en donde principalmente tiene músicas, como dice el nombre, de características binarias, y tiene gran contenido afro, y tiene elementos en general que no tienen que ver tanto con las danzas de coreografía fija. Más bien son canciones, como puede ser la milonga y, bueno, y otras más, que la mazurca, el yoti, la polka, etc. Pero los que tienen la influencia de la región occidental es lo que se llama el cancionero ternario colonial, cancionero ternario occidental, que trae el elemento ternario, o sea, el compás ternario, como organización rítmica de la música, pero además lo que tiene es que en muchos casos son danzas de coreografía fija. Tal es el caso de la huella, que tiene esos elementos, y en el caso del triunfo es una danza de coreografía fija que aparentemente ha nacido por la región de Tucumán. Y cuando digo de coreografía fija es una estructura bien predeterminada para su baile, para su desarrollo coreográfico, que nos sirve, como sabrán en todo el folclore argentino, nos sirve simplemente para
para poder decir, bueno, alguien va a tocar un triunfo y sale una pareja a bailar, lo puede bailar sin saber siquiera qué triunfo es. Entonces, es una característica de organización de danza que, por supuesto, se dio a principios del siglo XX, en donde se estructuraron y se ordenaron las danzas de un modo casi estandarizado. Ustedes habrán visto que muchas de las grabaciones de principios del siglo XX, las grabaciones de Gardel y otras grabaciones más, tienen nomenclaturas, las músicas. Por ejemplo, el tema Las Madreselvas de José María Aguilar, que grabó Gardel, dice samba, por ejemplo, ¿no? Y no es una samba, simplemente que no estaba tan establecida la estandarización de las danzas. En el caso del triunfo, entendemos que esa estandarización ya está dada de por sí al día de hoy. Entonces vamos a ver un poquito, brevemente, de la historia, de lo que tiene que ver con lo que nosotros absorbemos y nos llega a nosotros del triunfo. ¿Por qué digo esto? Yo cuando suelo explicar algunos de los géneros bonaerenses, lo trato desde varios aspectos, el análisis musical y demás, pero cuando hablamos de lo historiográfico o lo histórico, tenemos que remontarnos a la bibliografía y a lo que nos llega a nosotros. Entonces, respecto a eso, me parece importante hacer estos breves comentarios. No sé si se ve ahí, calculo que sí. Bien. Sí, sí, se ve. Bien. Estas 6 fechas que yo puse acá son un poco los primeros registros del triunfo que tenemos, ¿no? Entonces tenemos 1840 como primer registro de un triunfo indirectamente, porque Lauro Ayestarán, musicólogo uruguayo, dice que en un periódico llamado El Talismán, o sea, encontramos a un musicólogo citando un periódico, pone que en el 1840 existe por ahí un triunfo que anda dando vuelta y que alguien lo baila y lo canta y lo toca, etc. Por supuesto que es una referencia lejana y tercerizada, porque hay un musicólogo que la registra, pero de ninguna manera podemos soslayarla. Y para mí es uno de los registros más antiguos que hay respecto a la presencia del triunfo. Por supuesto que el triunfo se dice que nació con las batallas de la independencia. Quiere decir que debería ser anterior a 1840, pero eso es uno de los primeros registros que encontramos. 1863, el viajero Hutchinson pasa por Córdoba y lo registra. Recordemos esta cuestión del camino del norte hacia Buenos Aires, que por supuesto tiene como camino real y paso por Córdoba, entonces no es descabellado creer que ahí estaba. Y acá abro una pequeña ventanita que es todo el registro que nos dejaron los viajeros, todos los viajeros que vinieron acá a fines del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, muchos a pintar, muchos a recopilar cosas, y ellos han dejado un material muy importante. 1870, otro viajero, Armagnac en este caso, y que lo registra en la región del Tandil, y a ver si puedo ampliar un poquito esto, así lo veo. Dice, hacia los 14 o 15 años, bueno, no lo puedo agrandar, no sé qué pasa, pero ahí lo voy a tratar de ver un poquito. Hacia los 14 o 15 años, un gaucho ya casi, sí, no lo puedo agrandar, bueno, voy a ver si puedo. Ahí está. El gaucho ya es casi un hombre, es serio, sabe tocar la guitarra y danzar un gato o un triunfo. Eso nos da el registro de la existencia en 1870. Pero las fechas más importantes son las 3 siguientes, que es 1883, 1911 y 1920, que son los primeros registros de triunfos escritos. O sea, que vamos a ver en una partitura un triunfo escrito con su estructura, sus características melódicas y rítmicas. En 1883 tenemos a Ventura Lynch con su libro El folclore bonaerense, que tuvo otro nombre al principio, y que es como el libro un poco de cabecera de los primeros registros de toda la música bonaerense, en donde encontramos no solo el primer registro escrito de triunfo, sino también de milonga y de otras cuestiones más. Hay cifras, bueno, hay varias cosas. Hay improvisaciones y demás. En 1911 tenemos el registro que hace Andrés Chazarreta, que luego lo reimprime Leopoldo Lugones en el libro El Payador,
que también es una partitura, y en 1920 el que hace Manuel Gómez Carrillo. Bien. Esto se escucha bien, Cacho, ¿no? ¿Estamos todos bien? Está perfecto, se escucha bien, estamos todos bien. Apagué la cámara para que se agrande la imagen un poquito más. Perfecto. Bueno, respecto a esto, me gustaría entrar un poquito en lo que tiene que ver en la música puntualmente. Entonces, para eso preparé este pequeño apuntecito. Lo primero que tenemos que decir es que el triunfo tiene una estructura fija, que, como decía antes, la estructura que hace que nosotros podamos bailar un triunfo sin saber siquiera cuál es el tema o de quién es, y que de alguna manera estandariza y une, pone en evidencia y pone en práctica la función social del baile, de las danzas de coreografía fija. En ese sentido es importante entender que el triunfo tiene una forma bastante particular, que tiene 5 estrofas con sus interludios y su introducción característica, al estilo, si se quiere, chacarera o chacarera doble, pero con la característica que cada estrofa, cada interludio y la introducción tiene 6 compases. A diferencia de otros géneros que suelen tener la organización cada 4, cada 8, esto tiene una estructura de 6 que lo hace bastante particular. Suele estar en tonalidad mayor y suele tener algunas características armónicas que ahora vamos a ir viendo. Acá hice un pequeño esquema de lo que tiene que ver con la organización de la letra sobre las músicas. ¿Y por qué es importante decir esto? Bueno, sencillamente porque las músicas folclóricas, al menos de la región pampeana, tienen la característica de ser muchas veces una excusa para decir alguna copla. Entonces, se han generado a través del tiempo con la excusa de la copla, como puede ser el cielito, el triste, el estilo, que han tenido una adaptación a coplas preexistentes, o quizás no la copla preexistente, pero sí el formato de copla preexistente a lo que tiene que ver con la cultura propiamente dicha de nuestro país o de nuestra región. Entonces, en este caso, hay distintos tipos de triunfo, que no los vamos a poder mostrar todos hoy, pero uno de los más característicos es el triunfo que tiene la característica de organizar musicalmente la estructura literaria de la seguidilla. ¿Y qué es la seguidilla? La seguidilla es esta estructura que vemos acá, que es una especie de cuarteta. Menciono que una cuarteta es una estrofa de 4 versos. Esos versos pueden tener distintas características silábicas. Las cuartetas más conocidas, o digamos que la poesía en la región pampeana más difundida y más conocida, tiene que ver con los versos de organización octosilábica. O sea, cada línea, cada verso que integra esa cuarteta, o sea, esa estrofa de 4 versos, tiene 8 sílabas cada una. En el caso de las que tienen final agudo, tienen 7, y en el caso de las que tienen final grave 8 y final esdrújulo 9, con algunas reglas y licencias internas que ahora nos vamos a explicar, pero en línea general es eso. En este caso, la seguidilla es una cuarteta que alterna una línea, un verso heptasilábico y uno pentasilábico. Entonces, la cuarteta, en este caso, que se va a llamar seguidilla, es: las estrellas del cielo son 112, con las 2 de tu cara, 114. La siguiente seguidilla que utiliza el triunfo es: este es el triunfo madre, así decía, un enfermo de amores que se moría. Como ven, hay un bis para cada par de versos. Ese bis es el que integra los 2 compases agregados a los 4 originales de la forma estructural de la frase musical. Como dijimos antes, la frase musical tiene 6 compases porque son 4 más un agregado de 2, que suele ser como una replicación o un eco, no siempre, pero suele ser una replicación o un eco de los segundos 2 compases. Entonces, una vuelta entera de triunfo ocupa 2 seguidillas, o sea, 2 cuartetas heptapentasilábicas,
y un estribillo final. Como vemos abajo, el esquema de abajo dice antecedentes, 2 compases, consecuente 1 compás y consecuente 2 compases más. Para cada uno de esos lugares, para el antecedente, consecuente y consecuente 2, encontramos una línea, un verso de la seguidilla. ¿Por qué puse esta letra acá? Bueno, porque esta es la letra que recopila Ventura Lynch en eso que les expliqué antes del libro Folclore bonaerense de 1883, que es sin duda la primera recopilación, al menos que yo tenga conocimiento, de un triunfo así escrito de forma tan seria en un libro editado. Quizás algún día aparezca alguna recopilación anterior que esté dando vuelta por ahí, pero yo la desconozco. Realmente esto es lo que puedo decir al respecto, y de hecho cuando doy alguna charla, alguna clase y demás, siempre menciono esa situación, que uno no está al tanto de todo lo que existe, ¿no? Simplemente hago esta digresión. Cuando llegó Internet y cuando nos trajo YouTube y todas las plataformas y redes, empezaron a aparecer músicas y videos que creíamos que no existían, o registros, o grabaciones. De hecho, cuando se editaron las discografías de Gardel, luego aparecieron temas que se habían descartado y que uno no creía que existían. En esto pasa lo mismo. Pero me parece que un registro de 1883 es bastante fiel como para que podamos decir que es suficientemente antiguo. Recordemos que lleva eso 150 años, ¿no? Casi. Bueno, entonces, como vemos, la primera seguidilla ocupa estrofa 1, estrofa 2, la segunda seguidilla estrofa 3, estrofa 4, y ese final, ese tralalaira final, suele ocupar la estrofa 5 o estribillo. Esto, por supuesto, está intercalado con los correspondientes interludios de 6 compases y con la introducción, que suele ser de 6 compases también, aunque quizás a veces suele ser de 8. Recordemos que cuando hablamos de danza de coreografía fija, muchas veces, al tener en claro que es una estandarización, muchas veces aparecen temas, aparecen obras que dicen aire de triunfo, o aire de samba, o aire de lo que sea. Cuando aparece eso, en realidad lo que está haciendo es una referencia clara a que quizás no respeta la organización exacta, estructural, pero sí respeta quizás los elementos principalmente rítmicos y fraseológicos, que son los que me interesa tratar a mí, en algunos casos armónicos, y ahí yo pongo comillas porque la armonía de este triunfo, que ahora la vamos a ver, nada se parece a las armonías de los triunfos actuales, y no por eso van a dejar de serlo. Ahora, la estructura sí es idéntica, y me parece que en este caso, en el caso de las músicas de coreografía fija, al menos en la región bonaerense, que es la región que yo algo sé, o la que yo habito y la que yo conozco, es lo que de alguna manera termina dando unidad y uniformidad. Entonces, para avanzar un poquito, siguiente punto que me parecía interesante ver es un poquito el rasguido de triunfo, al menos un modelo básico que tiene que ver con la introducción, ¿no? ¿Por qué me parece importante? Porque acá empezamos a sacar algunos elementos que van a aparecer constantemente en el triunfo. Entonces, acá tenemos un modelo que yo escribí de lo que sería un formato, podríamos decir, básico, por eso le puse modelo básico, de organización de introducción de un triunfo, en donde podemos ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo formal, como verán tiene 6 compases, con lo rítmico y con lo armónico. Entonces lo voy a tocar. Lo toco de vuelta. Bueno, esto quiere decir... Cosita, Juan, un poquitito, que te corras un poquitito más atrás, así se aprecia la guitarra completa. Bien. Ahí está. Toco de vuelta. Perfecto. La armonía es muy simple, pero está bueno que se vea. Toco de vuelta.
Bien. ¿Por qué puse este ejemplo? Este ejemplo no quiere decir que todas las introducciones de los triunfos tengan que ser así, ni mucho menos. Simplemente es un modelo base sobre el cual podemos pensar algunas cuestiones. Por ejemplo, en principio, la cuestión rítmica. La cuestión rítmica, como verán, es de una organización de 6 octavos, pero tiene algunas características que, como bien dice algunas de las recopilaciones, por ejemplo, creo que la de... creo que lo dice Lázaro Fleury o Chazarreta, no me acuerdo quién, dice que el triunfo es un derivado del gato. Me parece que no lo nativo, lo dice el autor de lo nativo, ahí no me sale el nombre, López Osornio. Dice, creo que es un derivado del gato. ¿Por qué dice esto? Porque el gato, como danza estructurada, aparentemente es anterior. Y en realidad, evidentemente, la mayoría de las danzas de formato ternario, de coreografía fija, evidentemente han heredado esa organización rítmica del gato, en la que, como bien saben, si no, después lo vamos a charlar un poquito si hay tiempo, hay una mixtura entre el compás ternario y el compás binario, o sea, el 6 octavos contra el 3 cuartos. Como verán, fíjense, la parte grave de la guitarra suele marcar 3 negras, ¿no? Tenemos una negra ahí, otra negra ahí y otra negra ahí, ¿no? Entonces, la parte grave suele marcar el compás de 3 tiempos y la parte aguda suele marcar el compás de 6 octavos, o sea, negra con puntillo, que es donde encontramos el chasquido. Ese primer elemento que no solo es del triunfo, sino que es común a casi todos los ritmos ternarios argentinos. Por otra parte, suelen ser introducciones con una anacruza de 2 corcheas bien claras. Pero lo más importante acá son los 2 elementos que tienen que ver con lo armónico. El triunfo suele tener como característica cuarto, quinto, primer grado. Yo estimo y entiendo que quienes estamos en esta charla entendemos lo que es funciones armónicas, entendemos lo que es acordes, no nos podríamos retroceder a explicar eso porque no terminaríamos más. Entonces, este triunfo está en re mayor y vemos que tiene cuarto, quinto grado, cuarto, quinto grado, cuarto, tercero descendido, quinto, primero. Entonces ahí tenemos 2 características armónicas típicas del triunfo. Una es el cuarto, quinto grado sobre tonalidad mayor y el otro es el cuarto, tercero descendido, que a eso se le llama intercambio modal. Es tomar un acorde que pertenece al modo menor del modo mayor en el que estamos trabajando. Si estamos trabajando en re mayor, el modo menor que le corresponde es el re menor. Entonces viene el fa a ser parte de eso. Ese es el elemento. Pero resulta que esto nosotros lo conocemos también como malambo. Todos lo habrán escuchado como malambo. Bueno, ese es un punto en común que tienen respecto a la funcionalidad armónica y a los elementos rítmicos de la organización que yo decía, que es general en los ritmos ternarios y obedece a quizás la herencia del gato. Pero en realidad el triunfo es otra cosa, es bastante más lento y tiene una estructura de coreografía fija, como dije antes. Entonces, volviendo atrás, me interesaría volver a esta letra que, como yo decía, es el primer triunfo recopilado que al menos yo tengo noción, escrito, recopilado, y que tiene una estructura melódica que está escrita y una estructura letrística que está ahí anotada. Entonces, lo voy a cantar y como para que veamos toda la forma. O sea, lo que voy a cantar es la letra original y la melodía original recopilada por Lynch. Las estrellas del cielo son 112, son 112.
los lados de tu cara, 114, 114. Este es el triunfo, madre, así decía, así decía. Un enfermo de amores que se moría, que se moría. Tralarararaira, este es el triunfo, así decía. Bueno, como verán, la organización de la seguidilla, tal cual yo lo explicaba recién, tiene que ver con una división de la seguidilla en dos partes para que ocupen dos estrofas. Bueno. Avanzando un poquito más, me interesaría ver ahora un poquito de análisis. Yo traje un triunfo que me pertenece. La idea no es ser autorreferencial, pero simplemente lo traje porque me es mucho más fácil explicar algunos elementos de cómo yo pensé la composición, el arreglo y la estructuración de la música, porque soy yo el que la pensó. Simplemente por eso. A veces en las clases que doy, en el curso que di en la Universidad Nacional de las Artes y demás, suelo obviar lo que compuse yo, sencillamente para evitar la autorreferencia, pero hoy tenemos muchísimo tiempo para explayarnos, entonces son 2-3 horas para hablar, entonces se pueden mostrar un montón de partituras y demás. Acá el tiempo es un poco breve, entonces vamos a intentar entrar en un poquito de lo que tiene que ver con la organización, de cómo yo pensé este triunfo. Bueno, lo primero que tengo para decir es que los géneros de coreografía fija nos ciñen un poquito las clasificaciones, porque como la forma, lo que llamamos forma en música, o se llama morfología, organización de los elementos musicales, de algún modo ligada a la cantidad de compases y demás, tiene la característica de ser siempre igual. Tenemos que mirar otras cosas para el análisis de determinadas músicas. Entonces acá yo tengo varias clasificaciones de cómo serían los distintos triunfos, pero me interesaba ahora enfocarme en la clasificación rítmica de la música, o mejor dicho, la organización rítmica de la melodía de las estrofas. Como ustedes vieron recién en lo que canté, recopilado por Lynch, todas las estrofas son iguales. Característica que además, podemos decir, obedece a las músicas más antiguas. Cuando vamos a las músicas más tradicionales, vemos que hay una idea musical mucho más simple, una idea armónica más sencilla, una idea melódica más simplificada. O sea, en general suelen ser obras monotemáticas, de un tema solo. La evolución, entre muchas comillas, de la música folclórica, avanzando hacia un sentido de proyección y de mezcla con otras músicas del mundo a través de, por supuesto, la globalización cultural. No hablo de la de ahora, sino de la que ocurrió antes de mediados del siglo XX, ¿no? Con la llegada de las discografías, o sea, del disco, de la radio y también del movimiento demográfico, hizo que todo eso se fuera complejizando. Pero siempre podemos volver a algún punto inicial y algún punto que tiene que ver con el análisis más primario de la cosa.
Y en ese sentido podemos decir que una característica casi muy frecuente en los triunfos es este ritmo melódico. Veamos este ritmo melódico en esta organización. Entonces, veamos un poquito cómo está organizada esa melodía. Ta, 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 tara, ta, 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 tara, ta, ta. Si hacemos un poquito de memoria, es exactamente lo que yo canté recién. O sea que la melodía recopilada por Lynch, si bien tiene algunas falencias, toda la escritura del libro de Lynch, que recomiendo, repito el nombre del libro, Folclore Bonaerense, editado en 1883, hay algunas ediciones que se consiguen todavía, y si no, debe estar en PDF por algún lado. Es un libro chiquito, pero muy jugoso, y que tiene el valor de ser el primer registro. Si vemos esa melodía que yo canté, es esta rítmica que está acá. Y que no es, yo no la puse de forma caprichosa porque iba a cantar el otro triunfo. Simplemente la puse acá porque es una de las formas que más frecuentemente aparecen. Y ahí puse algunos ejemplos abajo para que que conste en acta de la cantidad de triunfos que hay que pueden tener esa rítmica o levemente variada. Pero sí esa característica. Nombro alguno: Añorando el pago, de los hermanos Ábalos. ¿Cuál es el triunfo?, de Marciali y Marita Londra, que es un aire de triunfo porque tiene otra estructura, pero tiene todas las características. Bien Campero, de Campos Fuera de Linares, de Los Pares, de Merlo y Sombra, del Juninero, del Negrino Andrade, del Valle de San Martín, de López Terra y Víctor Abel Jiménez, el de San Carlos, de Chamorro y Villaverde, el Fortín de Héctor del Valle, el Palenque de Sumapá, el Puente Viejo de Andino y Merlo, el Triunfo de Yupanqui, el Triunfo de Carlos Vega, así un montón. Y hay otros más, ¿no? Esto está bueno porque también, como esta charla probablemente quede colgada por ahí o quede por ahí en algún momento accesible, uno puede ir y buscar y chusmear un poco todo esto. Y yo hice un breve análisis rítmico de eso, y lo primero que tengo que decir es que la organización rítmica, como ven, se adecua exactamente a las cantidades de sílabas que pertenecían a la seguidilla organizada de la manera que se organiza el triunfo. Entonces tenemos las primeras 7 sílabas, tarara, tarara, ta, ahí las tenemos. Las siguientes 5, que sería el segundo verso de la seguidilla, ta, tara, ta, ta, y las siguientes 5, que no es más que el eco de las 5 que pasaron, ta, tara, ta, ta. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que mencionar que la música folclórica bonaerense, en general, tiene la característica que es una música folclórica silábica, no es melismática. O sea, la música folclórica melismática, como puede ser el flamenco, tiene la característica de cantar una sílaba con muchas notas, ¿no? Se canta una sílaba y se va moviendo la altura con la misma sílaba. En este caso, encontramos que el folclore bonaerense es un folclore silábico, o sea, cada nota va a pertenecer a una sílaba, de manera que es muy importante, y por eso hago hincapié en esto, es muy importante entender que las estructuras musicales consagradas y constituidas que llegaron a nuestros días se deben corresponder indefectiblemente a una estructura literaria. ¿Por qué? Porque es una estructura silábica. Entonces yo necesito 7 notas para abarcar 7 sílabas. Lo mismo ocurre con la milonga, que veremos en la segunda parte. Quizás no veamos ese punto, pero hago una breve mención, que en la milonga el octosilábico es el que manda en el 90% de los casos. Si bien hay milongas que no son octosilábicas, como Milonga Valla o Explicación del Amor de Citarrosa y Estrázula o tantas otras, pero digo, en general son octosilábicas, tienen la música, les queda pintada, es como un traje a medida para las 8 sílabas. Y eso no es casualidad. Simplemente están estructuradas de esa manera porque una es consecuencia de la otra. Como yo dije al principio de la charla, la música en general se ha adecuado a formatos estróficos literarios preexistentes, que, como se suele decir, los formatos estróficos preexistentes, como puede ser la seguidilla, la copla o la décima espinela tan usada, la sextilla o la octavilla itálica o la que querramos, han sido transmitidas de forma oral y ha sido un vehículo de aprendizaje por tener una característica estable, o sea, determinada cantidad de sílabas y organizada de tal modo, y una rima estable. Eso nos ayuda a que la gente lo haya memorizado a través del tiempo.
Entonces, esa estructuración literaria que hizo que fuera la que constituyó la trascendencia por la memorización, tanto de la estructura como de la rima propia, lleva una musicalidad quizás implícita o quizás encontrada a posteriori, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que en el caso del triunfo, como otros géneros ternarios de nuestro país, utilizan la seguidilla como formato literario para ser musicalizado. En este sentido, es que podemos explicar esta organización rítmica con 7, 5 y 5. ¿Esto quiere decir que no hay triunfos con otra estructuración silábica? Sí, hay. Hay octosilábicos, hay endecasilábicos, hay de todo, pero en líneas generales son de tipo de seguidilla. Y como vemos, todas las frases tienen la característica que son anacrúsicas. Tarara, tararata, la segunda también, tarara, tara, y la tercera también, tarara, tara. Esa es una característica que se traslada a las introducciones y a los rasguidos, y que además es la característica que se amolda a la acentuación. Las estrellas del cielo, la palabra estre está acentuada ahí, donde cae el tiempo fuerte. Y así en todas las estrofas. Lo mismo pasa en la milonga. Y acá puse algunas cosas que me parece importante destacar. Yo considero que lo de abajo es el modelo base, ¿no? En rojo está, ¿no? Que es la estructura por lo menos de 7-5. ¿Por qué digo modelo base eso y no incluyo las siguientes 5 por el modelo base? Porque como vimos, y lo vamos a volver a ver ahora, en la letra acá, como vemos acá, acá yo puse algo entre paréntesis y en rojo, que suelen ser frases que se le agregan a las seguidillas. Hay muchos triunfos que cantarían. Las estrellas del cielo son 112, que digo son 112. Las frases más usadas son que digo, aijuna, bienaiga, etc. Hay un montón. Casi que eso es libre. ¿Y esto qué nos dice? Nos obligaría, sin lugar a duda, a reorganizar la rítmica de la melodía. Entonces, si en muchos de los casos la repetición de los últimos 2 compases de cada frase suele agregar esa pequeña frase literaria previa, la organización rítmica va a ser otra de los últimos 2 compases y su anacruza correspondiente. Entonces, no puedo decir que esta parte final sea el modelo base. Solamente voy a hablar de modelo base como esto, y esto es un agregado que puede estar así o puede estar con el agregado de bien aiga, que diga, aijuna, etc. Después, otra característica importante. Esta célula rítmica, recordemos, definamos brevemente lo que es célula. Cuando yo hago los análisis musicales de la música bonaerense, trato de tener los pies sobre la tierra, la tierra cultural que nos corresponde. Trato de no irme más allá de lo que tiene que ver con la cultura popular, pero para hacer unos análisis musicales no me queda otra que remitirme a los libros de armonía, a los tratados de fraseología, a los tratados de morfología o de orquestación. Vamos a ver en la segunda clase que vamos a ver algunos tratados de orquestación. Porque ahí tenemos bien organizada la información y el material, simplemente por eso. Entonces, cuando vamos a los libros esos, observamos que la definición de célula rítmica es la parte más chica en la que se puede dividir un motivo rítmico. En ese caso podemos hacer una analogía de célula respecto a la célula biológica. Es casi la célula biológica la parte más chica que podemos dividir un ser vivo manteniendo determinada autonomía. Entonces, en este caso, la célula rítmica que aparece acá como un elemento casi reiterativo de los triunfos, quizás de otro género, de otro país, no lo sé, pero yo, como hablo de la música bonaerense, hago hincapié en esto, es esa corchea negra. Tara, 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 tara. Muy, pero muy común.
ya si tuviéramos tiempo hoy de analizar algunos triunfos, veríamos que hay por doquier esa rítmica, ¿no? Y en lo verde puse un motivo, o sea, el gesto más grande, que va a ser un pie rítmico, ta 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 ta, que esa característica rítmica suele aparecer en los compases impares. Fíjense que acá aparece también y acá aparece también. Siempre estamos tratando repaso un poquito el concepto, el ordenamiento rítmico de lo que tiene que ver con la melodía del triunfo. Bien. Dicho todo esto, y para avanzar un poquito más, porque nos quedan unos 20 minutitos o como mucho media hora para poder analizar, voy a tocar este triunfo del que hablaba, solo una vuelta, por supuesto. Ahí puse la partitura para que puedan ir siguiéndola y después vamos entrando un poquito en lo que tiene que ver con las particularidades propias del triunfo. Se llama Esperando la lluvia. Voy a tratar de poner un poquito más atrás, así se ve. Sí, sí. Ahí estamos bien. Sí, sí, perfecto. Bueno. Entonces, algunas cuestiones. Lo primero que tengo para decir es que hay que hacer un pequeño punto en el hecho de cuando hablamos de folclore, música folclórica, en este caso bonaerense, de proyección o, como decía mi mamá, tocas todo desafinado o está todo desafinado o hay muchas tensiones o alguna cosa de eso. Tendemos a creer que eso es de algún modo rupturista o de algún modo enajenado con lo que tiene que ver con la raíz. Y en ese caso a mí me interesaría dejar mi postura al respecto y decir que de ninguna manera es así, porque como todos los 40 minutos que hablé hasta acá, expliqué un montón de elementos que son absolutamente tradicionales y que además se corresponden a la primera, quizás, recopilación existente de un triunfo de 1883, si esos elementos que son tangibles, que son mensurables, que se pueden poner sobre la mesa y se pueden ver y analizar, se mantienen, entonces tal ruptura no es tan destacable, o mejor dicho, tal ruptura no existe. La ruptura tiene que ver con elementos que por ahí coinciden con las alturas, o la organización armónica, o con la organización textural, o con la organización de determinados patrones dinámicos, o de tensiones y demás. Pero si uno respeta
las estructuras formales, preconcebidas o establecidas como un común denominador, ¿no? Y determinadas cuestiones que a mi entender son las que terminan ordenando todo, que no hay duda que es la rítmica. Recordemos que yo expliqué que acá hay una estructura fija, pero que en realidad lo que termina ordenando muchas de las cuestiones es la rítmica. Por eso es que decimos que un aire de triunfo es un aire de triunfo por más que no mantenga la forma tradicional. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente hay algo rítmico ahí que ordena. Entonces, si uno respeta todo eso, en realidad está haciendo una propuesta de características tradicional. Tradicional en el buen sentido, ¿no? Quiero decir, respetando cuestiones que tienen que ver con la raíz. Y en ese sentido yo tengo que hablar de mí, solo hablaré por mí, y diré que a mí me interesa hacer el folclore bonaerense desde ese lugar. Desde el lugar de mantener algún aspecto que tenga que ver con la raíz, que es mensurable, que es medible, y a través de eso trabajar algún tipo de desarrollo o algún tipo de discurso propio, sin ninguna pretensión y sin muchas ínfulas, pero simplemente un discurso propio. ¿Por qué digo todas estas cosas? Bueno, porque me parece importante, a veces se confunde que alguna música no es catalogada como música de raíz o tradicional porque tiene alguna búsqueda en algún aspecto mientras que conserva otro. Simplemente ese comentario. Entonces voy a pasar un poquito, acá yo hice un análisis formal del triunfo y puse con distintos colores y distintos recuadros las secciones, ¿no? Entonces, acá vemos primeros 6 compases son introducción. A tope. Como verán, ¿qué mantiene? Determinadas cuestiones de la rítmica, no todo, porque no empieza en anacruza, empieza tético, la melodía, el acompañamiento de la introducción, pero está muy en clara la progresión armónica cuarto, quinto, primero. Esto es también mayor, ¿no? Entonces, acá tenemos un elemento, que es el elemento armónico, que si lo comparamos con el modelo frecuente de introducción que vimos antes, o con el tradicional recopilado por Lynch, vemos que se mantiene, ¿no? Primer elemento que se mantiene. Siguiente elemento. ¿Qué es eso? El intercambio modal del que hablábamos antes. Los últimos 2 compases con intercambio modal. Recapitulemos y pensemos en la introducción que vimos como modelo frecuente. Encontramos que los últimos 2 compases hacía el famoso intercambio modal, que es tomar un acorde de la modalidad menor correspondiente a la modalidad mayor que estamos trabajando, y en este caso estamos en mi mayor, y toma el sol como si estuviéramos en mi menor momentáneamente. O sea que podemos decir que esa introducción tiene esas características. Tema 1. También con intercambio modal y todo. Interludio 1. Compás 13, ¿no? Estoy. Siguiente, tema 2. Con cadencia rota. Compás 25, interludio 2. Paso al compás 31, tema 3. Compás 37, interludio 3. Bien. Paso al compás 43, tema 4. Compás 49, interludio 4. Tema 5, por último, compás 55. Bueno, ahí tiene un final distinto, ¿no? Tiene este final. Etcétera. Bueno,
Como verán, si analizamos lo tradicional del aspecto formal, es a rajatabla la cuestión. Cuando yo estudié composición en el conservatorio, Julián Aguirre, nos daba el maestro Luis Arias los primeros trabajos de composición 1, tareas que tenían que ver con imitar modelos. Entonces nos ponía distintos modelos para poder imitar. Entonces ahí yo entendí que la composición primaria termina naciendo de la imitación de alguna estructura preexistente, como para el aprendizaje, la formación y la simplificación de la aplicación de los elementos aprendidos. En este caso, para mí, aparte de ser una decisión estética, la elección de respetar a rajatabla cuestiones que tienen que ver con lo formal en toda la música que yo compongo de raíz bonaerense, porque compongo otra música también, no solo es una decisión estética, sino que es una decisión pragmática también. Porque cuando yo sé que tengo que componer una obra de determinados compases, con tal estructura rítmica, con tal estructura melódica, ya tengo la mitad de la obra resuelta, prácticamente. Entonces, en ese sentido, me parece que puede ser un lindo gancho para quienes estén tentados a componer triunfos que también le haría a estas pampas. ¿Venimos bien, Cacho? Venimos bárbaro. Bueno. Juan, ¿qué Sí. acorde hiciste en medio en el compás 38, 39 de esto? Hiciste Ahora un iba acorde a ir a la salió. parte, iba a ir a la parte armónica. Mirá, tengo un análisis armónico, Cacho. Mirá, acá todo el análisis armónico, pero decime en qué compás, voy ahí directo. Creo que era el 30, del 37 al 42, por ahí casi a lo último. Ahí no estoy viendo bien, pero Tiene que 37 ser, era. mirá, Cacho, toco del 37 al final. Es antes de eso. Justo 2 o 3 compases antes de eso. Antes de Acá, arrancar con el. acá. Eso. ¿Ese compás? ¿Ese acorde? Sí. Compás 32. Este. Es ese que está ahí, estoy marcándolo. ¿Ese decís vos, Cacho? Sí, ese, exactamente. Bueno, ese es un acorde, lo que se suele decir sustituto tritonal, ¿no? Es un Fa 7 que en realidad está reemplazando a un Si 7 que aparece ahí porque las notas de tensión de ese acorde, que son Mi bemol La, son en armonías de Re sostenido La, que es las mismas tensiones del Si 7. Mirá, toco uno y toco el otro. De algún modo está haciendo la función de dominante. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco análisis armónico y melódico, que me interesa que veamos, aunque sea unos 10 minutitos. Cacho, si te parece, y después abrimos a ver si alguien quiere preguntar algo. Bárbaro, perfecto. Vamos a analizar brevemente la introducción. Como dije, está la característica del cuarto, quinto, primera sobre mayor y el intercambio modal. Veamos los primeros dos compases. Eso solo. Ahí tengo un La, Si 7, Mi mayor, pero con algunas características tensionales, ¿no? Entonces tenemos el La, en vez de hacer un La mayor común y corriente, no sé si se ve la guitarra ahí, Cacho, ¿vemos bien? Ahí se ve, ahí está. Bien. Tenemos, en vez de hacer el La mayor, caprichosamente yo le pongo bemol 9, que en realidad es una tensión absolutamente fuera de la cuestión, del discurso, porque ese bemol 9 suele aparecer en los dominantes, no en los subdominantes, pero a mí me gusta como elemento tensional, de algún modo caprichoso, pero que me gusta. Primer acorde. Segundo, Si 7, pero en tercera inversión, o sea, con inversión en la séptima, con la séptima en el bajo, lo que se diría en armonía tradicional 2, ¿no? Inversión 2. Para resolver en un Mi mayor con bajo de sol sostenido. ¿Qué ocurre acá? Acá ocurre que siempre
que nosotros resolvemos un acorde dominante en el formato de armonía tradicional, la séptima debe bajar a la tercera del siguiente. ¿Qué es lo que ocurre con el bajo? O sea, respeto la resolución obligatoria de los tratados de armonía, como puede ser Hindemith, Juravsky, Piston, Schoenberg, el que sea, ¿no? Y la parte superior del acorde lo estructuro con un acorde de cuartas. Esto quizás habría que hacer una clase especial de cómo es el tratamiento de la armonía de cuartas. Pero ahí yo puse, a ver si podemos agrandar un poquito, la armonía por cuartas sobre fa sostenido. Hago esta breve digresión. Cuando nosotros hablamos de la música de características clásicas románticas, que es el lenguaje que nos llega hasta el día de hoy, para la construcción de la música folclórica, porque lo que tenemos que recordar es que la música folclórica, al menos bonaerense, tiene características de varios orígenes, ¿no? Rítmicamente tiene un montón de contenidos afro, que los tenemos más vistos, por supuesto, en la milonga, pero tiene muchos elementos europeos, desde la constitución de los instrumentos, las estructuras formales, la escritura y demás, pero principalmente desde el lenguaje tonal. Entonces, cuando nosotros tratamos el lenguaje tonal con el que se manejan la mayoría de los géneros, en realidad casi la totalidad de los géneros bonaerenses, y diría la mayoría de los de Argentina, porque hay algunos que escapan un poco por tener alguna rémora todavía aborigen, como puede ser los de la Puna y demás, pero no es mi tema, así que no me voy a meter ahí. En la música bonaerense encontramos que el lenguaje ordenador melódico armónico es el lenguaje clásico. Cuando digo clásico es del clasicismo, ¿no? El clasicismo y romanticismo. En ese lenguaje solo tratamos acordes por terceras. Quizás para algunos sea una obviedad esto, pero yo doy elementos técnicos de la música en el conservatorio y cuando yo planteo esto de estas características, no siempre resulta una obviedad. La armonía que nosotros trabajamos habitualmente, que escuchamos todo el tiempo en la música folclórica y en un montón de músicas, es en general armonías por terceras. La armonía por cuartas es una armonía muy posterior, más del siglo XX, está bastante bien tratada en el libro de Persichetti, recomiendo. También está la armonía por quinta, por segunda, hay otras cosas también, con la salvedad que en el libro de Persichetti trata la armonía por cuartas de un modo que no es el modo al menos que lo utilizo yo. No, por eso digo, no hay un solo modo de tratamiento de las armonías que no sean por terceras. En ese sentido, entonces, lo que tengo para decir es que yo lo pienso de la siguiente manera. Si bien estamos en un contexto de armonías por terceras, yo ahí el tratamiento que le doy es el siguiente. Bueno, se me fue todo el joraca. Es el siguiente. Armo una estructura de acorde por cuarta, fa sostenido, si, mi, un acorde de tríada por cuarta justa y cuarta justa, como está escrito ahí, con un bajo predeterminado. En este caso es sol sostenido. Entonces, el modo de tratamiento que yo le doy a la armonía de cuarta es tomar una estructura de cuarta sobre una nota determinada que no es la tónica del acorde, o sí puede ser, pero digamos, no necesariamente, y entender la relación que existe entre la tónica de esa estructura de cuarta y la tónica que yo quiero representar en un contexto de armonías por terceras. Entonces, yo utilizo en muchos casos el acorde de cuarta justa sobre la novena del acorde que yo quiero representar. Entonces, para mí el acorde ahí es tónica, mi mayor. ¿Cuál es la novena? Fa sostenido. Yo armo un acorde cuarta justa sobre la novena del acorde y le pongo el bajo, le puedo poner el bajo de mi, o le puedo poner en este caso el bajo de sol sostenido, porque me lo obliga a la conducción de voces que hablé anteriormente, ¿no? Entonces repaso eso. Sigo. Eso es exactamente lo mismo, exactamente lo parecido al anterior,
pero arpegiado, con una rítmica muy típica de los ritmos de ternarios, pero que tiene acá el pie, veamos, el levare al compás 1, 2, 3, al compás 4, 1, 2, 3, el levare al 4 tiene la célula rítmica tan característica, ta, tara, tarara, ta, tara, ta, que aparece ahí y juega con eso. Compás 5 y 6, vamos a lo que se llama el intercambio modal, para un poco evocar esa idea del intercambio modal tan típico de este género. Entonces, toco toda la introducción de vuelta con todos estos conceptos ya claros. Bueno, avanzo un poquito más. Melodía. Como verán, el principio de la melodía tiene exactamente el mismo ritmo que tenía la melodía del de Lynch y que yo adjudiqué al comienzo anacrúsico más tradicional y más frecuente, que son las 7 sílabas de la seguidilla. Lo que yo hago luego es una leve transformación de las 5 sílabas siguientes. Ahí está con rojo. Una leve transformación, agregando alguna nota o quitando. ¿Por qué? Bueno, porque son las licencias que tenemos para construir una obra instrumental para guitarra solista. Entonces, de alguna manera, no es una obra concebida netamente como una melodía y un acompañamiento de armonía que lo sigue. Respecto a la armonía, como yo puse ahí, esa armonía, esa melodía, podría ser armonizada de varias maneras. Yo ahí propuse varias, pero la verdad es que podría ser más, porque yo la construí texturalmente. Hoy no vamos a llegar a ver, Cacho, pero yo había traído también un análisis textural, que bueno, que quedará para otro año u otra vida, en el que yo también analizo un poco cómo genero las texturas dentro del arreglo solista. Entonces, si tenemos que hablar de la armonía en esa región, es ambigua, pero la textura es clara, que es una melodía con una tercera que la acompaña para todos lados. A eso Piston, en el libro de armonía, lo llama melodía colateral. Y de alguna manera lo piensa como una sola voz, ya lo veremos en la clase siguiente, ahora después, que funciona sombreando la otra. Como muchas veces se han tratado las voces, los arreglos vocales en temas folclóricos, ¿no? En la guitarra da la ventaja y el poder de que la textura con melodía colateral rellena un poco más y da un ámbito un poquito más de cuerpo a esa parte melódica. Y lo que sigue, un poco la melodía con el tratamiento del arpegio, y el final de la frase con 6 sílabas, pero que en realidad podrían ser 5. Fíjense que yo puse una entre paréntesis, porque esa podría ser el fa ligado de antes. La melodía escrita es, pero en realidad podría ser, perdón, esa podría ser tranquilamente. Y que tiene la característica de tener una melodía colateral más grande, o sea, ya de una sexta, no de una tercera, para dar más cuerpo, para generar un poco de incremento de densidad, y con el elemento del intercambio modal presente, ahí sonando, que me parece importante. Bueno, Cacho, ¿te parece que cortemos ahí para hacer alguna pregunta? Yo, por supuesto, tengo un montón de cosas más, pero me parece que puede enriquecer un poco más la charla, las preguntas, dejando en claro que quedaron afuera cuestiones texturales, cuestiones del análisis, pero me parece que hay una idea instalada del modo, al menos. Perfecto. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o escribir, y acá las leemos. A ver. Yo le cuento a la gente, mientras que alguno pregunta algo, que yo no veo ni a la gente, ni veo quiénes están, ni cuántos son. Así que yo estoy hablando como a una computadora. Sí. Y no tengo mucha idea quiénes están. Acá
Acá Carlos Cisnero dice, dominante secundario podés poner, sería como la segunda mayor, o ¿Cómo sería la pregunta? dominante secundario podés poner, dice si en el triunfo puede ir dominante secundario. Sí, sí, por supuesto. Voy a dejar esto en claro para el señor Cisnero o para quien sea. Sí, sí. Mi concepción de la armonía y del tratamiento de las alturas, lo vamos a ver ahora más en la otra clase, mi concepto, digo, esto es personal, es libre. ¿Qué quiero decir? Que no me creo con la potestad de decir qué se puede poner o qué no. Para mí, en mi discurso musical, hay una rigurosidad en lo que tiene que ver con las estructuras formales y en algún punto rítmicas, pero no en las alturas. De hecho, considero que las alturas en gran medida a veces son excusas. ¿Y qué hay de que el triunfo siempre tiene que ser en tonos mayores? Bueno, hay un par de triunfos en tonalidad menor, son los menos. Ahora me Sí. acuerdo, El Puente Viejo me parece que es en menor, y hay uno de Omar Moreno Palacios que es terrible, que es muy desconocido, que invito a que lo busquen, que se llama Otra Manera, que empieza así, a ver si me acuerdo. Hace toda la introducción en mayor, ¿no? Algo así hace la introducción. Y cuando empieza a cantar, empieza menor. Como pumas heridos. Nada. Claro. La verdad es que en general las líneas melódicas suelen ser en tonalidad mayor, pero bueno, hay un triunfo que yo había traído también para analizar si llegábamos, mío, que se llama Camino Uribe, que tiene modificaciones en la melodía y va a la tonalidad menor. Pero bueno, en general son en mayor. Acá hay una pregunta de Guillermo Trejo. Dice, ¿cómo es la percusión del triunfo? ¿El acompañamiento es similar al gato o No, no, chacarera no. con bombo legüero? ¿Cómo es el nombre, Guillermo? Sí. Mira, Guillermo, ahí lo estoy viendo, yo lo puedo ver, lo puedo ver. Guillermo, buenas tardes. Mira, la música bonaerense no tiene percusión. Digamos, yo no estoy en contra de la inclusión de instrumentos que no pertenecen a los orgánicos típicos. No estoy en contra, para nada, me encanta. Pero de ninguna manera yo puedo opinar sobre algo que no existe desde el aspecto tradicional. Si vos querés tocar un triunfo con batería, está buenísimo, puede quedar algo maravilloso, pero yo no puedo opinar al respecto. Si yo tuviese que escribir una percusión para un triunfo, y trataría de tener en cuenta todos los elementos rítmicos que vimos al principio de la charla, o a la mitad de la charla, en donde ahí expliqué cómo es el tratamiento de las rítmicas, de las introducciones y de las melodías. Buenas Claro, tardes, Juan, ¿me escuchás? Sí. ahí está. Ahí está, bueno, buenas tardes, gracias por la respuesta. Justamente lo preguntaba porque me hacía acordar un poco al chamamé, por ejemplo. El chamamé tampoco tiene percusión, yo también lo he visto, obviamente acompañado de todas formas, pero lo más tradicional es que no tenga una percusión o a lo sumo un bajo en los grupos más modernos, un bajo haciendo una percusión bien básica, ¿viste? Marcando el 3/4. Y claro, quería saber si esto era similar, digamos que tradicionalmente no hay una percusión, sí, obviamente se puede acomodar algo, pero no es algo que esté, digamos. Eso me llamó la Claro, atención. yo ahí sugiero que los percusionistas hurguen en las rítmicas del Claro. triunfo y seguramente van a sacar algo muy positivo. De hecho, me parece que puede hasta eh, sumar y colaborar. Hay un percusionista que se llama Horacio Cacoliris, que hizo un trabajo muy interesante con una obra que es Un aire de triunfo. Búsquenla, no me acuerdo cómo se llama el tema, pero me lo pasó él, me pareció muy interesante, así que Horacio es un tipo muy, muy talentoso y muy inquieto, con muchísimo conocimiento técnico y de la percusión, y me parece que ha hecho un tratamiento bastante acertado al respecto. Muchas gracias. Por favor. También es, porque, viste que el compañero decía, hablaba de él, del chamamé, que tiene que tener en cuenta también ojo con la acentuación. Las acentuaciones son muy importantes, sobre todo el chamamé, chacarera, y diferenciar esto que vos decías del triunfo, que vos tenés un binario y tenés un ternario también, esa compatibilidad de compases que tiene que tener en cuenta eso. Eso Sí, varía mucho en el chamamé, no es tan claro. ácido. No, no, no. De hecho, lo que termina indicando de alguna manera el género en el ordenamiento rítmico es muchas veces también la rítmica de la melodía. Por eso lo puse como un elemento frecuente.
Por ejemplo, hay una huella de Omar Moreno Palacio que se llama Huella sin Huella, que es un clásico, y que es el primer tema que Omar graba de él, y que es una huella con ritmo de triunfo. Después búsquenla, porque es una rareza, es una verdadera rareza. Mantiene la estructura formal de la huella y algunos elementos melódicos de la huella, pero muchos elementos rítmicos del triunfo, un poco porque él era un rupturista por naturaleza, y eso me parece que ha enriquecido su obra, ¿no? Está muy bien. Ahí Juan Pablo, si lo tenés ahí, dice algo, Sí. cómo ¿Cómo distinguir distinguir seguidillas, cuartetas o décima espinela? ¿Hay material que recomiende? Bueno, esto es un tema muy amplio. Te hago una pequeña, chiquitito. Seguidilla es una cuarteta, o sea, 4 versos que tienen 7, 5, 7, 5 sílabas. Ahora, una cuarteta puede ser una cuarteta octosilábica. 4 versos de 8 sílabas, 8 sílabas, 8 sílabas. Una décima espinela es una estructura de 10 versos octosilábicos en los que cada uno tiene una rima muy particular. A, B, B, A, C, C, D, D, C. Generalmente con rima consonante. Yo recomiendo ahí, bueno, hay un montón de libros, no sé, hay uno para construir rimas de Alexis Díaz Pimienta, un gran repetista cubano. Está el amigo Zavala, el de Abel Zavala, que se llama Al son de rústica cuerda. Recomiendo el de Ismael Moya, no me acuerdo cómo se llama, el de Ismael Moya o el de Marcelino Román. Son libros que explican un poco todo esto. Debe haber un montón de bibliografía de eso. Y una más antes de cortar, que estaría sí. bueno, Joaquín Piovano. A ver si lo lees ahí. Es Característico que el rasguido de los interludios resuelvan la tónica en el tiempo 3 como a modo de trunca. Bueno, la verdad es que me parece que no es tan frecuente. Suele resolver en tiempo fuerte. La música bonaerense no es trunca, no suele ser trunca. El único compositor va a ser la tercera vez que lo cite a Moreno Palacio, pero no por mi relación personal, sino porque ha sido el tipo que más lejos llevó la danza de la música bonaerense. El único tipo que ha compuesto música bonaerense trunca de verdad, y esto no dicho ni por mí ni por él, sino yo se lo escuché decir a Vitillo Ábalos, decírselo a él adelante mío, así que puedo simplemente replicar esa conversación. Le dijo: Moreno Palacios, usted es el único que compone gatos truncos, con todas esas eses de los santiagueños. Y si van a ver los gatos de Moreno Palacio, Quisiera fuera mi niño, Cecilito de Parga, todo eso son truncos. Pero en general la música ternaria bonaerense no suele ser trunca. Bueno, en 10 minutos, si quieren, volvemos ya con los ejemplos grupales del maestro Juan Escalerandi. Nosotros nos quedamos, si quieren esperar, esperan, si quieren volver a entrar, vuelven a entrar como prefieran. Nosotros vamos a ir ajustando sonido y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias, nos vemos en 10 minutos. Por favor, no se vayan, que ahora viene lo mejor.